Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto está en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. No hay justo, no hay bueno. No hay ni siquiera uno. Y esto es lo que hay que entender para los que creen que son buenas personas, que hacen buenas cosas, que se portan bien. La Escritura dice, no hay ni uno, no hay justo, no hay ni uno. Es la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. La suma de su palabra es la verdad. Y es lo que hay que hacer. Todo ser humano está llamado y demandado a conformar su mente a lo que Dios ha escrito en su palabra. Y aquí dice cómo somos nosotros. En Jeremías 17:9 dice el Señor que nuestro corazón, nuestra alma es perversa y engañosa más que todas las cosas. Complementado a esto, terrible. Y en Isaías 64:6, el Señor dice que nosotros somos como suciedad y que todas nuestras justicias son trapo de inmundicia para Él. En Isaías 55:7, el Señor dice a todos los seres humanos, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Cuáles son los caminos de los cuales el mismo Señor nos está diciendo que debemos salir? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Pensamiento, manera de pensar. Que abandonemos estos caminos y abandonemos esta manera de pensar. Porque eso es lo que somos. Somos como suciedad. Nuestro corazón, nuestra alma es perversa, más que todas las cosas, y nos engaña. Y aquí, esto es una radiografía de lo que es el alma. Nosotros, que nosotros somos el alma. El cuerpo apenas es un vestido. Es una cubierta que Dios nos puso para que habitara el alma. Pero realmente la perversidad se encuentra en el alma. Nuestra alma es engañosa y perversa más que todas las cosas del mundo. Y el Señor nos hace constantemente el llamado en su Escritura. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, el Señor ha dicho allí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hace este llamado a que donde usted se encuentre hoy, no importa el lugar, usted está demandado por el Señor a hacer arrepentimiento para salvación, a que usted se vuelva de estos caminos y abandone esa manera de pensar que usted tiene, esa manera en la que usted se autopercibe a sí mismo ante Dios, que usted es bueno, que no le hace mal a nadie. Pero eso son solo mentiras engañosas de su alma. Su alma lo engaña, porque lo dice la Escritura. Entonces el versículo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, cuando nosotros estábamos en nuestra ignorancia cometiendo pecados y pecados y pecados, Dios no nos tomó en cuenta esos pecados y no los tomó en cuenta para el momento de realizar la obra de salvación. Y los pecados no fueron tomados en cuenta. Entonces, en
En Marcos 1:15, en el libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 15, allí se encuentran dos demandas para nosotros los seres humanos. Cuando el Señor comienza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor nos ha demandado a todos a que debemos hacer arrepentimiento para salvación, arrepentirnos de nuestra manera de pensar, arrepentirnos de cómo nosotros nos autopercibimos a nosotros mismos ante Dios, que nosotros no cometemos pecados graves como para recibir el castigo eterno. Y eso no es cierto, porque todos somos culpables ante Dios. Ante Dios no será declarado inocente el culpable, porque lo dice la Escritura. No daré por inocente al culpable, dice el mismo Señor. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento, al mismo arrepentimiento para salvación. El hombre se encuentra en una situación ante Dios espiritual, moral y judicial. Muerto espiritualmente, corrompido moralmente, judicialmente su alma quedó condenada al infierno. Ahora el ser humano debe autopercibirse que está muerto en su espíritu por causa del pecado que mató su espíritu y que le es necesario nacer de nuevo. Le es necesario que su espíritu vuelva a la vida porque él está ahorita como un ser natural que no entiende las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no las entienden los muertos espirituales. Las cosas de Dios las entienden aquellas personas que han obedecido a las dos demandas del Señor y el Señor les ha hecho nacer su espíritu que estaba muerto por causa del pecado y los ha sellado con el Espíritu Santo de Cristo. Entonces esas personas ahora ya no son naturales sino espirituales. Entonces el hombre, cuando aún no ha hecho la metanoia, es un ser espiritual, un hombre natural, un hombre animal. Y no entiende las cosas que son de Dios, porque para entender las cosas de Dios se han de entender, de discernir espiritualmente. Un espíritu vivo a través del espíritu vivo de uno, con el espíritu de Cristo, ahí nosotros entendemos las cosas que son de Dios. Primeramente, el ser humano debe autopercibirse muerto espiritualmente. Por eso no entiende la Biblia, por eso no entiende el mensaje, por eso no entiende nada de las cosas de Dios, no tiene apetito para leer la Biblia, no tiene apetito para acercarse a alguien que esté predicando el Evangelio. Moralmente está corrompido, debe autopercibirse pecador. Moralmente está corrompido, está pecando siempre, siempre, siempre. Desde que nace hasta que muere, el ser humano peca, porque su moral está corrompida. Debe autopercibirse de esa manera ante Dios. Judicialmente el ser humano está condenado caminando al infierno. Debe sentir la necesidad de que necesita un Salvador, porque está condenado y no puede hacer nada para salir de ese estado de condenación. El ser humano va marchando al infierno por el camino ancho, sin autopercibirse en esa triste realidad, terrible realidad, porque está ante Dios muerto, corrompido y condenado. Entonces el Señor pide ese arrepentimiento, que cambie las creencias. Metanoia en griego es cambio y su significado es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio. Cambio de la manera en la que el ser humano hoy se autopercibe a sí mismo ante Dios. Debe reconocerse ante Dios que está muerto espiritualmente, que está corrompido moralmente y que judicialmente su alma quedó condenada al infierno. Entonces,
Esta es la situación del ser humano. Resumida brevemente, porque este es un tema que de verdad se llevaría 3, 4 horas poderlo desglosar de manera brillante, pero esto solamente es un resumen muy corto. La situación del ser humano es esta. El ser humano, por haber pecado, quedó su alma condenada. El mismo pecado le mató el espíritu. Y de nacimiento ya viene con la semilla del pecado y por ende es pecador. ¿Por qué? En Romanos 5:12 dice que nosotros se nos fue traspasada la maldición, la muerte, por medio del pecado de Adán. Una transferencia y nosotros recibimos esa herencia y por eso nosotros somos pecadores. En Romanos 5:19 dice la Escritura que nosotros nos hemos constituido pecadores por parte de Adán. Pero por parte de Cristo, Cristo logró para nosotros la salvación, la libertad, la vida eterna. Y esas son buenas noticias que tiene el Señor para nosotros, por medio de su evangelio. Él nos dejó su evangelio para que nosotros creamos en su evangelio. Pero están presentes estas dos demandas, en donde el Señor nos demanda arrepentirnos de primera mano. En el ser humano debe producirse el cambio radical en los pensamientos. El ser humano debe cambiar su manera en la que hoy se autopercibe a sí mismo, y conformar su mente a lo que Dios dice. No es como yo digo, es como Dios dice. Como Dios dice que soy, esto que todo yo se lo acabo de leer. Así como dice el Señor, arrepentíos. También dice, y creed en el evangelio. Son dos demandas que el Señor nos ha hecho en su palabra. Creer en el evangelio es creer que Cristo ya pagó por todos esos pecados que nos condenaron. Cristo sustituyó nuestras almas precisamente por todo eso que sucedió en el huerto del Edén y que nosotros lo recibimos. Nosotros fuimos constituidos pecadores, estamos corrompidos moralmente y el espíritu murió y el alma quedó condenada, precisamente en el momento que nosotros hacemos un solo pecado. El Señor Jesucristo por esa causa fue que se dejó condenar, porque nosotros como quedamos estamos moralmente corrompidos. Al estar moralmente corrompidos, nosotros no podemos obedecer los 10 mandamientos, porque nosotros no tenemos la capacidad moral para nosotros lograr semejante osadía. Nosotros no estamos capacitados para dejar de pecar, nosotros siempre vamos a pecar. Por tanto, el pecado nos venció. Pero vino Cristo y se puso en la cruz para que nosotros no fuésemos a la muerte eterna, sino que el Señor Jesucristo fue a la eternidad, a la muerte eterna, en el lugar de nosotros. Pero ahora el Señor nos dejó estas dos demandas, comenzando su ministerio. Proclamó el arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento no es el cambio de las conductas. Antes hacía esto, ahora no lo hago. Esto era malo, yo lo hacía, ahora yo no lo hago. Eso es mentira, siempre vamos a pecar. El arrepentimiento para salvación no es el de los pecados, porque los pecados ya fueron pagados en la cruz. Es más, los pecados ya no existen. Yo no puedo arrepentirme de algo que no existe. Yo no puedo acordarme de los millones y millones y millones y millones y millones de pecados que yo he cometido durante toda mi vida. Usted puede acordarse de los pecados que hizo ayer. Yo no. Yo no me acuerdo ni del pecado que hice al levantarme de mi cama. No me acuerdo. Yo soy una pecadora. He sido justificada, sustituida en la cruz del Calvario y justificada ante Dios por mi fe en el evangelio. Por haberme yo reconocido tal cual dice la Escritura que soy.
Soy una perversa y sucia pecadora, pero justificada ante Dios porque fui sustituida en la cruz. Entonces, este es el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer, lo que dice Romanos 3:10 al 18. Tomar en cuenta lo que dice Jeremías 17:9, lo que dice el Señor en Isaías 55:7, lo que dice el mismo Señor en Isaías 64:6. Todo eso somos nosotros. Nos llevamos como hojas por el viento, por nuestra maldad. Nosotros somos malvados. El Señor dice en Mateo 15:19 que del corazón nuestro salen todos los pecados, todas las inmundicias, los adulterios, los asesinatos, las maledicencias, la blasfemia, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. ¿Por qué? Nuestra alma es perversa. Y eso hay que reconocerlo. Cuando nosotros reconocemos lo que somos ante Dios, ahí Dios detecta nuestra fe y hace nacer nuestro espíritu que quedó muerto. Ya somos librados de las condenas, del infierno, porque ya las condenas fueron pagadas en la cruz. Ahora nosotros en el camino ancho tenemos que evitar el infierno. ¿Y de qué manera podemos evitar el infierno? Haciendo arrepentimiento para salvación, reconociéndonos a nosotros mismos como somos ante Dios. Estamos corrompidos principalmente, en el espíritu estamos muertos y condenados hacia el infierno. Vamos caminando hacia el infierno, ¿por dónde? Por el camino ancho. Allí hay una puerta que se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahí está la puerta. Si usted se va al infierno hoy, es porque usted ha decidido irse. Y si usted cae en el infierno es por la dureza de su corazón. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En ese juicio, habrán personas que se creen buenas, que murieron en ese pensamiento, que ellas eran buenas, que ellos iban al cielo cuando ellos murieran. Allí habrán personas que aquí en el mundo hicieron muchas obras de caridad. Habrán personas que nunca, según ellos, le hicieron daño a nadie. Habrán personas que se creen pero tan buenas que dicen que tienen un corazón de oro. Y con ese corazón de oro se fueron a la tumba y cayeron en el infierno. Esas personas van a estar allí preguntándose, ¿por qué estoy aquí si yo no era malo? Pero revísese. La escritura dice que usted sí es malo. Porque dice, como está escrito, no hay justo ni uno. Y usted no es justo. Usted no es bueno. Y yo menos. Yo soy la peor, perversa, pervertida, degenerada. En mis pensamientos cochinos hago muchas maldades. Por lo tanto, dice la escritura, como está escrito, no hay justo ni uno. Y si la escritura dice que no hay justo ni uno, no hay justo ni uno. Y punto y se acabó. No tengo que discutir con Dios. Dios dice que no hay justo. Yo no soy justa, yo no soy buena, usted tampoco. Pero allí en el gran trono blanco, en el juicio para condenación, allí muchas personas estarán allí preguntándose por qué están allí. Pero es porque mueren sin haberse reconocido, como lo dice Romanos 2:5. Pero por la dureza del corazón atesoran para sí mismos ira, para el gran día de la ira del Señor. Entonces el Señor ha demandado a todos los seres humanos el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical en la manera en la que nosotros nos autopercibimos a nosotros mismos. Tenemos que hacer ese cambio en la manera en que nosotros cada día nos autopercibimos, que somos buenos, que hacemos cosas buenas, y en realidad nosotros no somos malos. Si vosotros siendo malvados, dice el original, palabras del Señor, dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará a vosotros lo que le pidieras.
Pero él dice una palabra clave: si vosotros siendo malvados, dice el original, malvados, ni siquiera dice malo, dice malvados. Entonces, tenemos que reconocernos realmente como somos. Somos pecadores, muertos espiritualmente, no entendemos la Biblia, no entendemos a Dios, no entendemos nada. Decimos que la Biblia se contradice para nuestra conveniencia y estamos caminando en el camino ancho directo al infierno, porque estamos condenados al infierno. Y se nos es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no entrarás en el reino de los cielos. Debes nacer de nuevo por manos de Dios. Y debes reconocerte que estás marchando al infierno. Tienes que verte condenado. Tienes que verte con tu alma yendo al infierno, con la urgencia de ser salvado. De lo contrario no vas a ser metanoia. De lo contrario no vas a cambiar tus pensamientos. Tu manera de pensar quedará aquí y irás a la tumba y despertarás en el infierno. Entonces, el Señor ha demandado el arrepentimiento para salvación, no cambios de conductas. Antes así, ahora no hago. No. Si te metes en una religión y crees que con eso ya está, no, eso no es arrepentimiento. Tienes que hacer arrepentimiento, un cambio. Cambiar tus creencias, cambiar tu manera en la que hoy te autopercibes a ti mismo. Generalmente tenemos en la cabeza eso de que nosotros somos buenos, que no le hacemos mal a nadie. Y eso es lo que está llevando las almas al infierno. El creer que no son dignos de ningún castigo eterno de parte de Dios, porque Diosito es puro amor. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo dice la Escritura en Juan 3:36. El que cree en él no es condenado, pero el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Entonces, debes hacer metanoia, arrepentimiento para salvación y creer que Cristo ya te salvó en la cruz del Calvario, sustituyendo tu alma pecadora y perversa. Él en vez de ti, Él muriendo por los pecados de ti y por los míos. Cristo fue a la cruz a pagar por nuestros pecados precisamente por la condición en la que nosotros nos encontramos. Estábamos condenados a muerte eterna. Y estamos aquí ahora caminando al infierno. Y no nos autopercibimos condenados al infierno. No nos autopercibimos marchando al infierno. No nos autopercibimos muertos espiritualmente. Y esa es la terrible situación en la que nos encontramos. El cuerpo está vivo, pero dentro del cuerpo de nosotros hay un espíritu que Dios nos dio en soplo de vida. Ese soplo de vida está muerto, no tiene vida. Y estamos marchando en oscuridad por el camino ancho, rumbo al infierno. Y es de eso que nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que detenernos, cruzar por la puerta creyendo que ya Cristo nos ha salvado en la cruz. Pero primeramente, arrepentimiento para salvación. Conformar nuestra mente a lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Lo que acabo de leer. Romanos 3:10-18, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron hijos, todos los seres humanos. Cuando nacemos estamos en esa condición, a menos que hagamos metanoia. Metanoia, arrepentimiento, metanoia para salvación. Es un reconocimiento de lo porquería que nosotros somos ante Dios, que no somos buenos. El único bueno es Dios, el único santo 3 veces es Dios. Nosotros no. Nosotros somos raza caída por el pecado. Así que hay que hacer metanoia de los pensamientos, reconocimiento, autopercepción ante Dios de lo que somos nosotros y cómo estamos nosotros ante Dios. De eso es lo que nosotros tenemos que arrepentirnos, y ahí es donde el Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Para qué? Para que seáis salvos del infierno, porque ya Cristo te salvó en la cruz, salvó tu alma de la condena eterna. Ya ningún pecado te condena y debes creerlo.
El anuncio del Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Eso significa que ya tus pecados no te condenan, sino tu manera de pensar. El no cambiar tus pensamientos, tus creencias, el no hacer autopercepción de cómo estás ante Dios. Eso es lo que te condena, pero tus pecados no te condenan. Así que debemos hacer metanoia, arrepentimiento para salvación. Dios les bendiga.